te encontré. Muerto estaba en mi interior. Mis fracasos los oculté hasta que a ti yo te encontré y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor, y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Ahora mi alma salvada está. Ahora vivo en tu libertad. Y en ti, Jesús, lo viejo nuevo es. Y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. De mi pecado me rescataste, por tu gloria cadenas se rompen. Estaba solo y sin refugio, ahora soy ciudadano del cielo. En mi quebranto tú me sanaste, tu amor hoy es lo que yo respiro. Tengo futuro, ya no estoy ciego, tú me llamas yo Dios. Y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Espíritu de Dios, que en toda la creación paseas en esplendor. Espíritu de Dios, que a este corazón anhelas con fervor. Toma tu lugar en mi interior. Haz a Jesucristo mi pasión. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable.
Jesús. Toma tu lugar en mi interior. Haz a Jesucristo mi pasión, Hijo de Dios, eterna luz. Tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús. Tu gloria es inmensurable. Jesús es el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. En mi corazón, Jesús es el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. En mi corazón, Jesús es el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. En mi corazón, Jesús es el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. En mi corazón, en mi corazón, Jesús, Hijo de Dios, eterna luz. Tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús. Tu gloria es inmensurable. Hola, una vez más bienvenidos a nuestra reunión y café online. Le damos la bienvenida a quienes por primera vez están acompañándonos. Esperamos que toda esta reunión sea especial para ustedes y como siempre decimos, tenemos mucha expectativa de poder conocerles cara a cara. Pero mientras tanto seguimos usando todos los medios que podamos para estar conectados, correos electrónicos, Facebook, todo lo que se pueda.
A quienes semana tras semana se reúnen con nosotros, bienvenidos otra vez. Y ya hace un par de semanas que estuvimos iniciando una serie de temas alrededor de la idea del llamado. Dios nos llama a cada uno de nosotros. Es un llamado especial. Y la primera semana vimos que hemos sido llamados a ser discípulos. Recordábamos las palabras de Jesús cuando dirigiéndose a esos primeros discípulos le dijo: ven y sígueme. Y es lo mismo que sigue diciéndonos a ti y a mí hoy. Ser discípulo significa estar con el Maestro, estar a su lado, seguirle en cada momento. La semana pasada hablamos de nuestro llamado a la libertad. Dios nos ha hecho libres de la ley, del pecado, y somos libres en Cristo. Y vimos también los peligros de deslizarnos a creer que por ser libres podemos hacer cualquier cosa. Vimos que la libertad que tenemos no significa licencia para el pecado, sino libertad para amar a Dios y amar a los demás, a nuestro prójimo. Pero también vimos el otro peligro de volvernos legalistas, autosuficientes, pensando que nuestra obediencia a la ley nos hace de una manera merecedores del amor de Dios o cosas parecidas. Vimos que es igual de negativo y niega también la gracia por la cual hemos sido salvados. Bueno, y hoy vamos a continuar con esta serie de llamados y vamos a hablar del llamado a ser pueblo de Dios. Llamados a ser pueblo de Dios. El concepto de pueblo de Dios es un concepto maravilloso, es un concepto extraordinario porque nos habla de pertenencia, habla de ser parte de algo que es importante. Acabamos de salir de nuestras fiestas patrias aquí en el Perú y realmente todos los países en mayor o menor medida desarrollan este sentido de pertenencia, saberse parte de un pueblo, una nación, con sus costumbres, formas, herencia, muchas cosas que nos unen y nos dan ese sentido de identidad. Es el orgullo de ser peruano, como dice la canción, o el orgullo de ser venezolano, o el orgullo de ser mexicano, o norteamericano, o británico, etcétera, etcétera. Y estoy mencionando a propósito todas las nacionalidades que hay ahora en ICAFE para que nadie se ofenda. No menciono a Argentina porque al Che Horacio ya lo hemos nacionalizado, ¿no? Ya es súper peruano. Bueno, ser parte de un pueblo te da siempre identidad. Y de pronto vemos en las Escrituras, en Génesis, que Dios está formando un pueblo para sí. Aparece en Génesis 12, cuando Dios llamó a Abraham a dejar su tierra por una nueva que Dios le mostraría. Y luego viene aquella famosa promesa dada a Abraham en Génesis 12:2. ¿Recuerdas? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y a todos los pueblos serás bendición. Y esta nación que recibe, o Abraham y la nación que viene después de él, se convierte en Israel. E Israel es el primer grupo en ser designado como pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Ahora esto es emocionante y decepcionante a la vez. Emociona porque la sola idea que el Dios del universo, piénsalo, el creador de todas las cosas, diga a un grupo de seres humanos: ustedes serán mi pueblo. Esa es una idea extraordinaria. ¿Cómo no llenarse de alegría? ¿Cómo no llenarse de felicidad, de orgullo, de emoción? Bueno, llenarte de todas estas cosas si eres parte de ese pueblo. Si no eres de esos llamados a ser pueblo de Dios, te sentirías algo decepcionado, te sentirías dejado fuera. Ahora tenemos que entender que Dios está revelando de manera progresiva su plan a la humanidad y empezó eligiendo a un pequeño grupo en un remoto lugar del planeta. Y no nos eligió porque fueran mejores, los más fieles, los más obedientes. Los llamó y eligió para que fueran su pueblo por pura gracia, por puro amor. En el libro de Deuteronomio encontramos a Moisés hablando al pueblo y allí vemos una clara enseñanza de por qué Israel fue llamado a ser el pueblo elegido de Dios. Fíjate Deuteronomio 7, 7 al 8, ese libro que a veces lo pasan bien rápido, ¿no? Deuteronomio, pero tiene cosas maravillosas. Fíjate lo que dice Deuteronomio 7, versos 7 al 8. El Señor los quiere, recuerda que Moisés está hablando del pueblo de Israel, el pueblo elegido. El Señor los quiere y los ha escogido no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres.
Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa, por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón, el rey de Egipto. Este pueblo llamado, amado y elegido por Dios estaba destinado a ser un testimonio a las naciones, una declaración del Dios maravilloso que los había amado, y eventualmente estaban llamados a convertirse en el canal que Dios usaría para bendecir a todas las demás naciones por medio del Mesías. Es obvio que en lo que se refiere a ser un testimonio a las naciones, bueno, no siempre fueron eficientes. Ya conocemos la larga historia de pecados, rebeldía e infidelidad del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. A lo largo de todo el Antiguo Testamento lo puedes encontrar. Sin embargo, los propósitos de Dios se cumplen, y de ese pueblo surge el Mesías prometido, Jesucristo. Y es con Jesucristo que ocurre el milagro más grande. Pocos judíos se daban cuenta del rol que debían tener ellos para bendecir a todas las naciones y crear un pueblo aún más numeroso para Dios. De hecho, en muchos momentos dentro del judaísmo se pensó que esto era algo exclusivo para ellos, y ese orgullo sano de ser pueblo de Dios se salió de control, convirtiéndose en un orgullo que desdeñaba a otros pueblos o naciones. En el judaísmo, a quienes no eran del pueblo elegido, porque ellos eran el pueblo elegido, los llamaban gentiles, incircuncisos. Pues la circuncisión era la señal hecha en el nacimiento de ser parte del pueblo elegido. También les llamaban paganos, pues muchos adoraban otros dioses. Y aunque sabemos que la primera generación de cristianos que escucharon el Evangelio de Jesucristo, ahí en el libro de los Hechos, la primera generación eran todos judíos, pronto quedó claro que el plan de Dios iba mucho más allá. Vamos a la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. Esto está en la carta de Efesios 2, 11 al 15. Es extraordinario lo que dice. Escuchemos con atención. Dice así: no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Qué tremenda frase, sin Dios y sin esperanza. Yo creo que esto captura mucho de lo que es la gente hoy en día, ¿no? Sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, mira lo que dice: han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Quiere decir que ahora somos el pueblo de Dios. Antes no lo éramos, pero ahora por medio de Cristo hemos sido unidos a su pueblo. Y no es que nos ha hecho judíos, no se trata de eso, no se trata de judaizarnos, de volvernos judíos, no empezar a hacer esas prácticas, no, es un nuevo pueblo. Allí lo dice en el versículo 15, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Quiere decir que todo aquel que ha conocido la gracia de Dios, que ha rendido su vida a Cristo, ha sido hecho parte de ese pueblo elegido por Dios. El llamado de Dios para tu vida y la mía incluye el ser no solamente sus discípulos, aquellos que estamos con Él, caminamos con Él. No solo nos ha dado libertad del pecado, libertad de la ley, sino que ahora somos su pueblo, somos de los suyos, somos del Team Jesús, que es el mejor equipo. Y cuando estás en el mejor equipo, te puedes llenar de orgullo. ¿Recuerdas a Israel? Lo infieles que fueron. Nunca olvidaban que eran el pueblo de Dios. Incluso te lo sacaban a cada rato. Te lo sacaban en cara a cada rato. Pero sí olvidaban por qué eran el pueblo de Dios o cuál era su propósito.
el propósito que tenían como pueblo de Dios. Así que en nuestro caso, junto con la alegría, la gratitud de ser pueblo de Dios, debemos estar atentos para no caer en ese mismo error. Y el pasaje que quiero que veamos, que nos va a ayudar a reenfocarnos como pueblo de Dios, está en 1 Pedro 2. Tal vez ha venido ya a tu mente. Y vamos a leer la clásica versión de la Reina Valera del 60. Luego vamos a comparar con algunas otras versiones, pero es de seguro esta versión la que muchos tenemos en la mente, incluso, quién sabe, memorizada. 1 Pedro 2, versículos 9 y 10 dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué pasaje tan extraordinario. Tiene tantas cosas que enseñarnos. Pedro, que escribe esto, le está hablando a la iglesia en todo lugar y en toda época. Y nos dice: ustedes son linaje escogido. Ese es el lenguaje de la realeza, ¿no? En otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, dice: ustedes son el pueblo elegido. Y ya hemos visto cómo ocurrió eso, cómo Dios por medio de Cristo nos hizo parte de su pueblo. Tiró abajo ese muro que nos dividía y ahora somos su pueblo. Él lo decidió, Él lo ha hecho posible. Pero luego de reafirmar esa primera verdad, de decir que somos linaje escogido, pueblo elegido, dice real sacerdocio. Y esto es muy importante. Como ustedes saben, en el sacerdocio del Antiguo Testamento teníamos a toda una tribu que tenía esta tarea de encargarse de todo aquello que tenía que ver con el templo y los sacrificios. Y ya sabemos que como parte de esta revelación progresiva de Dios, Él había establecido todo un ritual, un rito por medio del cual su pueblo podía acercarse a Él. Porque claro, era el pueblo elegido, pero no dejaba de ser un pueblo pecador, imperfecto, rebelde. Y la única manera de acercarse a un Dios que es santo, 3 veces santo, era por medio de sacrificios. Y estos sacrificios, estos animales, eran un pago por los pecados del pueblo. Y los encargados de llevar a cabo estos sacrificios eran los sacerdotes, los levitas. Y de entre ellos, el sumo sacerdote, quien finalmente se encontraba con Dios en el lugar santísimo, allí en el templo. Puede parecer muy ritualista, incluso un poco arcaico, pero lo que Dios está haciendo es preparar a su pueblo para lo que viene. Estaba dejándonos un modelo, un preámbulo, una sombra de aquello que había de venir en Cristo, que sabemos dio su vida como el sacrificio máximo, el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Los sacerdotes, por lo tanto, tenían el privilegio de poder tener acceso a Dios, muy importante, acceso a Dios y su presencia dentro del templo, obviamente. De todo el pueblo de Dios, que ya de por sí eran elegidos, todo el pueblo de Dios eran los elegidos para ser pueblo, ellos tenían un privilegio mayor de poder acercarse a Dios de parte del pueblo. Eran mediadores, representantes ante Dios de parte del pueblo. Y cuando aquí Pedro, el apóstol, está diciendo que tú y yo somos sacerdotes, un real sacerdocio, nos está hablando en primer lugar de ese acceso que tenemos a Dios por medio de Cristo. Ahora podemos acercarnos a Dios a pesar de nuestro pecado, de nuestras rebeldías, de nuestra infidelidad. Infidelidades que son muchas, pero a pesar de todo eso, la gracia de Dios es aún más grande. Y nos acercamos no como los sacerdotes antiguos a ofrecer un sacrificio, porque recuerda que los sacerdotes iban para ofrecer un sacrificio. Nosotros nos acercamos por medio del sacrificio que ya fue hecho por Cristo en la cruz, donde derramó su sangre por nosotros. Y cuando participamos de la Santa Cena, de la comunión, como lo vamos a hacer hoy, estamos recordando el sacrificio que hizo posible la comunión con Dios, que nosotros ahora seamos su pueblo. Y es por eso que cada cristiano, cada seguidor de Jesús, cada uno de nosotros que hemos rendido nuestras vidas a Dios, somos sacerdotes de Dios. No necesitamos más intermediarios para acercarnos a Dios que no sea solo
Jesucristo. Los teólogos le llaman a esto el sacerdocio universal de los creyentes o el sacerdocio universal del creyente. Y esta es una de las maravillosas e irresistibles verdades del Evangelio. En Cristo todos somos iguales. Tenemos el mismo acceso, privilegios y gracia de parte de Dios. Podemos tener diferentes responsabilidades, tareas, dones, pero todos somos iguales delante de Dios. Que nadie nos quite ese regalo que tenemos, esa gracia inmerecida de ser su pueblo y de presentarnos como sacerdotes delante de Él por medio de Cristo. Así que somos linaje escogido, que es pueblo elegido, somos un real sacerdocio, tenemos acceso a Dios a través de Cristo, y luego dice nación santa. Y este aspecto de la santidad lo vamos a desarrollar en otro tema que le estamos llamando llamados a la santidad. Vamos a hablar de qué significa ser una nación santa, llamados a la santidad. Así que vamos a pasar a la siguiente frase que dice pueblo adquirido por Dios. Ahora, esta idea de pueblo adquirido nos habla de dos cosas. La primera es que no ha sido gratis ser su pueblo. Hubo un precio, un gran precio, y ya lo hemos mencionado. Fue el sacrificio de Cristo por nosotros. Hemos sido comprados para ser su pueblo. Y la segunda idea es que al ser adquiridos ahora somos suyos. Este es un sentido de pertenencia extraordinario. En otras versiones dice pueblo que pertenece a Dios. Hay otra que dice pueblo de su posesión. Me gusta, pueblo de su posesión. Como dice el salmista, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Jamás pienses que estás solo. Eres su pueblo, eres de Él. No hay nada en ti que sea ajeno para Dios. Nada te puede separar de Él. Él nos anhela para sí. Él te invita a su mesa para tener comunión con Él. Y la mesa del Señor no es para alejarnos atemorizados por no sentirnos dignos, sino para venir agradecidos y maravillados de saber que Él sigue amándonos y que somos su pueblo. Y hasta aquí todos son los beneficios, los privilegios, las maravillas de ser sus hijos, su pueblo. Pero luego lo que sigue es lo que nunca debemos olvidar. Porque como dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Vamos a la segunda mitad del mismo verso 9. Estamos viendo este versículo 9 en la carta de Pedro. Y dice así. Recuerden, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y luego dice, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, ustedes son el pueblo de Dios. Yo soy el pueblo de Dios. Tú eres el pueblo de Dios. ¿Pero para qué? ¿Cuál es nuestra tarea? Y aquí claramente nos dice que debemos anunciar, proclamar las virtudes de aquel que nos llamó. Porque ya hemos visto que somos llamados a ser su pueblo, pero no para llenarnos de orgullo, no para sentirnos superiores a los demás, no para mirar con desprecio a quienes no son del pueblo de Dios, de ninguna manera. Somos pueblo de Dios para anunciar las virtudes, proclamar las grandezas, anunciar los hechos maravillosos de aquel que nos llamó. El ser pueblo de Dios no nos debe llevar a enfocarnos en nosotros mismos. El ser pueblo de Dios no nos debe llevar a enfocarnos en nosotros mismos. No se trata de un título que poner en tu hoja de vida, en tu currículum. No es algo para poner en tu LinkedIn. Es un privilegio que tú sabes que tienes para que anuncies las maravillas de Dios, para que te dediques día y noche a señalar las virtudes, los atributos, lo grandioso y extraordinario del Dios que te ha llamado por pura gracia. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estoy haciendo? ¿Es esa mi actitud? ¿Tu actitud por ser parte de su pueblo? Y para que recordemos, como se dice, de dónde hemos salido, Pedro añade lo siguiente. Vosotros, ustedes, que en otro tiempo no erais pueblo. No te olvides de dónde has salido. Nunca olvides que un día estabas, como decía Pablo, sin Dios y sin esperanza. No eras parte del pueblo de Dios. Pero luego dice, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado
misericordia. Y qué oportunidad tan maravillosa tenemos de recordar con el pan y el vino esa misericordia que nos ha alcanzado, sin merecerlo, sin hacer nada para ganarla, más que aceptar el regalo perfecto de Dios al darnos a su Hijo Jesús. Si tú estás escuchando este mensaje y tienes tiempo siendo parte del pueblo de Dios, lo sabes, te sabes pueblo de Dios, pero tal vez has empezado a olvidar el tremendo regalo que significa ser su pueblo, lo que costó que ahora seas pueblo y la tarea que tienes cada día como pueblo de Dios de anunciar, señalar, proclamar las maravillas de Dios. Hoy tienes la oportunidad de decirle a Dios, aquel que te dice, pueblo mío eres, decirle, Señor, gracias, gracias por tanto amor, voy a vivir para proclamar tus maravillas. Tal vez tú estás escuchando por primera vez la voz de Dios, el buen pastor que te dice, quiero que seas mi pueblo, he enviado a Jesús por ti, para que seas mío. Solo tienes que rendirle tu corazón, cambiar de dirección en tu vida y pasar de ser alguien sin pueblo a ser pueblo de Dios. Es pura gracia. No importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho. Esa es la maravilla de la gracia de Dios. Solo dile, aquí estoy, Señor. Te rindo mi vida. Vamos a orar. Tengamos un tiempo de oración. Señor, te damos gracias porque cuando miramos este maravilloso llamado que tú has dado a nuestras vidas de ser tu pueblo, nos quedamos anodadados, Señor, sorprendidos, porque no hay mérito en nosotros. No es por nuestra gran fidelidad, no es por nuestra gran bondad, es por tu pura gracia. Y te agradecemos por eso, Señor. Te agradecemos y queremos pedirte que nos hagas conscientes del tremendo precio que significó que ahora nosotros seamos tu pueblo. Y que recordemos con gratitud lo que significa haber sido adquiridos por ti. Que recordemos también, Señor, lo que significa ser tu pueblo. No para llenarnos de orgullo, sentirnos superiores, sino para con humildad poder señalar a Cristo, poder señalar siempre las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas, que nos sacó de la oscuridad para llevarnos a la luz, que cambió la noche en día, que transformó nuestra vida totalmente. Gracias, Señor. Y también te pedimos por aquellos que por primera vez están escuchando este mensaje y están escuchando en su corazón el llamado de Dios, el llamado tuyo. Señor, sálvales, rescátales, que ellos puedan rendirse totalmente a ti y también ser recibidos, igual que lo hemos sido nosotros, por pura gracia, para que sean tu pueblo y puedan también ellos anunciar tus maravillas. Toca las vidas, Señor, de aquellos que necesitan, que están sin esperanza y sin Dios, pero que tú estás llamando para ser parte de tu pueblo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como
hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Y con el corazón lleno de gratitud, vamos a participar del pan y del vino. Como les habíamos indicado, solo es cuestión de tener un pedazo de pan, una galleta y algo de beber. Puede ser vino, chicha o cualquier líquido. Son símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Así que preparamos nuestros corazones para participar. Siempre en Nicafé les recordamos que la Santa Cena es el privilegio de todos aquellos que son pueblo de Dios, es decir, que han rendido sus vidas a Dios, no porque seamos perfectos, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino por la gracia de Dios. Y por supuesto, como cada día, venimos siempre diciéndole: Señor, examina mi corazón, muéstrame aquellas áreas de mi vida, como lo ha hecho posiblemente durante la exposición de la palabra, y siempre pidiéndole perdón a Dios, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Así que no debe haber nada que te prive de poder participar. Ven con confianza, porque Cristo es suficiente para perdonar todos tus pecados. Y recuerda también que si tú eres parte del pueblo de Dios, hay un paso de fe que debes dar, que es el bautismo. Es el paso que tú le dices a todos: yo soy de Cristo, yo soy parte de su pueblo, Él me ha salvado. Pero que eso no significa que no puedes participar. Puedes participar de la mesa, pero te animamos, si tú eres parte del pueblo de Dios, si tú eres hijo de Dios, a que des ese paso. Solamente tienes que contactarnos a cualquiera de los que somos líderes de la iglesia de Café para poder guiarte, preparar el discipulado y que pronto puedas dar ese paso de fe del bautismo. Pero todos los que son pueblo de Dios están invitados a participar de la mesa. Y muy bien, vamos a leer lo que la palabra del Señor enseña. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Participemos con alegría de corazón, juntos, cada uno de nosotros allí en nuestros hogares. Vamos a orar. Señor, cuánta gratitud hay en nuestros corazones por ser tu pueblo. Cuánta gratitud hay por sabernos invitados a tu mesa, por saber que tú nos recibes, no como debemos ser, sino como somos. Y aún en medio de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, de nuestros pecados, siempre tenemos un lugar en la mesa contigo, porque Cristo está allí para limpiarnos, para perdonarnos. Señor, aquí están nuestras vidas. Delante de ti no hay nada que podamos ocultarte. Tú nos conoces y aún así nos amas. Y por eso nos maravillamos, nos regocijamos. Y cada día de nuestras vidas queremos anunciar tus maravillas. Queremos anunciar tu misericordia. Queremos anunciar tu bondad. Queremos anunciar que tú eres el Señor. Tú eres nuestro Dios. Y tú estás con los brazos extendidos para todo aquel que quiera ser parte de tu pueblo. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué alegría poder participar juntos de este acto tan maravilloso que nos une como parte del pueblo de Dios. No importa dónde estemos, somos parte de ese pueblo, el pueblo elegido por Dios por pura gracia, por pura misericordia. Como siempre, recuerden que vamos a tener ahora un tiempo para poder conversar y tenemos una reunión Zoom. Vamos a aprovechar ese tiempo para varias cosas.
para ponernos al día, un poco ver cómo estamos. Si hay preguntas de este tema, del mensaje, también podemos aprovecharlo para conversar en vivo. Hay un poco más, algunas preguntas sobre este tema que hemos compartido y también poder pasar un tiempo de oración. Así que les animamos a que puedan ingresar en el enlace de Zoom que va a aparecer allí en los comentarios, en las redes que estén usando, y juntos poder pasar un tiempo disfrutando de lo que significa esta comunión extendida como parte de la familia y café. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la reunión Zoom y luego a lo largo de la semana en muchas actividades y también el próximo domingo. Nos vemos.